Seguimos escuchando los conceptos del doctor Bartosik. Exactamente, diferentes especies, en algunos casos la humedad es importante, en otros no es importante, el estado además, otros aspectos o parámetros de calidad pueden llegar a tener importancia, como por ejemplo porcentaje de partido o lo que sea, la época del año. Por dos motivos: por la historia de almacenamiento, ¿no? Cuanto más tiempo pasa grano en la bolsa, más deteriorado uno supone que puede estar, pero a su vez, a medida que avanza el tiempo de almacenamiento, vamos cambiando las sucesivas estaciones del año, y no es lo mismo la condición de almacenamiento en pleno invierno que en la primavera o verano. Entonces todo eso está comprendido dentro de este trabajo y hace que, digamos, esta sea una buena herramienta para determinar con un nivel importante de exactitud si estamos en condiciones riesgosas de almacenamiento o no. No nos va a decir si la calidad es buena o mala del grano almacenado. Lo que nos dice es lo mismo que la termometría en un silo. Medimos temperatura en un silo, si está frío, sabemos que está todo bien. Y en este caso sería, si el dióxido está bajo, está todo bien. Si empieza a incrementarse, entonces es un indicio de problema. Cuando se sientan. Este importante premio que recibió todo el grupo que trabaja con el doctor Bartosik, sin duda dice de la excelencia de los profesionales de la Estación Experimental INTA Balcarce. También nos entrevistamos con el señor Juan Albino respecto al monitoreo de silos bolsa. El sistema de almacenamiento en silos bolsa genera un ambiente hermético en el interior de la misma, sin intercambio de aire con el exterior, en el cual aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye la concentración de oxígeno. Los cambios de la atmósfera intergranaria propician el control de la actividad de insectos y reducen el desarrollo de hongos. Además, la bolsa constituye una barrera física para la entrada de insectos, por lo que si el grano se embolsa libre de infestación, se puede mantener en estas condiciones durante todo el periodo de almacenamiento, sin necesidad de aplicar pesticidas. El nivel de dióxido de carbono dentro de la bolsa es un buen indicador de la calidad del grano. Un poco el sistema lo que hace es un sistema de prevención, empieza a avisarte con anticipación algún problema de almacenaje y un riesgo de almacenaje de ese grano. El sistema, la base científica de este sistema es la medición de CO2, dióxido de carbono, en lo cual mide la actividad biológica que se encuentra dentro de la bolsa. O sea, mide un desarrollo de un hongo, de una bacteria o de un insecto. Es la actividad que se encuentra dentro de ese bolsón. El sistema trabaja con un equipo móvil, que es el que tenemos acá en mano, en lo cual tiene una tecnología incorporada, que es una lectora de RFID, que es una evolución del código de barra para identificar la bolsa. Tiene un GPS, en lo cual ubica la bolsa en el espacio y a su vez le da una zona geográfica para relacionarlo a la temperatura donde se encuentra esa bolsa. Y también tiene un medidor de dióxido de carbono con un sensor infrarrojo. Cambiamos de tema y en este espacio nos vamos a referir al trigo candial, una producción de invierno interesante para el hombre de campo. Nos entrevistamos con el señor Lucas Kelly, productor agropecuario. Y la primera pregunta que le realizamos es: ¿por qué siembra trigo candial? Esto nos responde. Creo que el punto más importante por el cual nosotros hicimos trigo candial es primero porque logramos obtener un precio fijo. Digamos, entonces aseguramos medianamente el negocio. Segundo, porque uno le aumenta el valor del trigo, o sea, le aumenta el valor, el precio de la tonelada de trigo, entonces en cierta manera bajan ciertos otros costos, como puede ser el gasto de comercialización, fletes y demás. Y después que tiene una bonificación interesante. Sí. Es un cultivo de es un cultivo de alta tecnología, diríamos. O sea, es un cultivo que requiere fungicidas, requiere un nivel de nitrógeno importante,
Así que es un cultivo caro, entre comillas. ¿Variedades que se han sembrado o qué variedades acá? El trigo candial es el esmeralda. ¿Y ustedes tienen, es una variedad de ciclo intermedio? Es una variedad de ciclo intermedio a corto, sí. La verdad que mucho no te puedo decir porque, bueno, este es el primer año que estamos haciendo, ahí están esperando. ¿Y se hace, este trigo se hace bajo contrato? Sí. Bajo contrato, se hace todo bajo contrato con un precio fijo, que uno puede asegurar el precio con el tema de mercado de futuro de opciones, pero bajo contrato con un precio fijo. Sobre otros conceptos referentes al trigo candial, el señor Lucas Kelly nos señalaba. Sí, hay bonificaciones. Lo que nos han vendido a nosotros los vendedores de trigo candial es que es bastante normal tener una bonificación entre el 18 y el 35%. Bueno, vamos a poner que tengamos el 25%. Bueno, está bien. Eso será... Tenemos evaluado el 25% nosotros. Es una alternativa interesante. ¿Y detrás del trigo candial o del trigo duro, ustedes van a hacer soja de segunda? Sí. Sí, siempre. Todo lo que sea cultivo de invierno lleva a un cultivo de segunda posterior. De soja en este caso. En este caso es soja. O sea, tenemos la alternativa maíz, soja y bueno, sobre trigo, sobre colza posiblemente vaya algo de maíz, sobre cebada también va a haber algo de maíz, y sobre trigo y trigo candial va a ir soja. Durante la década del 70, la producción de trigo candial en la Argentina representaba entre el 5 al 6% de la producción global de trigo, con un volumen de producción cercano a las 500.000 toneladas. A fines de dicha década y a principios de los 80, la producción de candial se redujo notablemente. La escasez de oferta de trigo candial y la necesidad de las plantas elaboradoras de pastas secas de contar con una provisión continua de materia prima de calidad impulsó a la industria a relacionarse directamente con los productores agropecuarios. La superficie sembrada, que en la campaña 1985-86 promediaba las 23.000 hectáreas, superó en la cosecha 2008-2009 las 70.000, alcanzando un volumen de producción de 135.000 toneladas. En el próximo espacio vamos a hablar de la fertilización nitrogenada del cultivo de trigo. El nitrógeno es el elemento que más limita el rendimiento del cultivo de trigo en el sudeste bonaerense. Esto es así porque, bueno, los suelos ya tienen una prolongada historia agrícola, los niveles de materia orgánica han caído y, por lo tanto, es muy frecuente encontrar deficiencias de nitrógeno. Además, hay que tener en cuenta que las elevadas cantidades que requiere en los cultivos y en particular el cultivo de trigo de este nutriente. Por eso es muy importante al momento de planificar una dosis, agregar, determinar, hacer un balance entre la oferta y la demanda. De ese balance surge la dosis que debemos aplicar. Nueva pausa y ya volvemos.